Uber, definitivamente tenemos tú más una tarea muy, muy, muy difícil porque la esperanza, al menos la mía y creo muchos que estamos en esta parte de la reivindicación cultural, es que esta forma descolonial o giro de colonial de repensar desde otra perspectiva no solamente sea entre unos cuantos, ¿no? Es decir, nosotros vamos donde abundan los mepas, en Tlapa, en Malinaltepec, y pues difícilmente nos vamos a encontrar a una mayoría que tenga ese pensamiento, ¿no? Entonces, muchos mepas no conocen la historia o pues están inmersos en la colonización, no solamente los mepas, los nasabis, los amuzgos, etcétera, ¿no? Y precisamente eh, esa parte es donde no juzgo porque entiendo que pues fueron más de 500 años de colonización, de básicamente torturar a los pueblos originarios diciéndoles que no crean en esto, de excluirlos, de violarlos, de someterlos y de que cualquier forma de visión diferente a la europea pues era vista como mal y les costaba hasta la vida, ¿no? Entonces pues son 500 años y no solamente de la época española, sino también de la época independentista, de la revolución, etcétera. Es un problema que venimos arrastrando, ¿no? Eh, la pregunta es, pues ya está bien, sí hay que recordar toda esta parte de la colonización, enfrentarnos sobre todo a los hispanistas que sus principales argumentos son, ¿tú por qué hablas de los pueblos originarios si tienes la cara de español? Si tu apellido es Arteaga y es español, si hablas español, pues por eso no puedes hablar o reivindicar la cultura porque pues, finalmente eres español, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y con todo el respeto, son estupideces, porque pues yo no elegí mi apellido, yo no elegí la forma genética en cómo soy, ni pues fui impuesto a hablar un español, ¿no? Pero eh, hago una analogía, es como si mi apellido hubiera sido Hitler y estuviera condenado a cometer o a seguir el legado de un genocidio, ¿no? Entonces, así de absurdas son las partes de los hispanistas, pero ¿qué nos queda hacer, Uber? O sea, ¿cómo convencer? Digo, los hispanistas muy difícilmente los vamos a convencer. Ellos tienen una idea completamente absurda de que nos vinieron a civilizar, de que nos vinieron, y son propios mexicanos, ¿no? Que dicen, ¿para qué pedir disculpas? ¿Para qué, reivindicar la cultura? Finalmente somos la mezcla, etcétera, etcétera. O sea, esos no los vamos a convencer. Pero sí a las nuevas generaciones, a las nuevas personas para que pues, en un futuro no muy lejano sea la mayoría la que estemos hablando de aspectos de colonización, sea la mayoría los que reconozcamos cómo nos afecta, como tú lo has dicho, en las esferas económico, social, cultural, porque sí afecta, o sea, lo podemos hablar desde un método filosófico, pero afecta en la economía, ¿no? Desde que dices, este es hecho en España, tú crees que ya es mucho mejor material que lo hecho en México, desde que ves a un extranjero blanco y le das un empleo, una oportunidad frente a una persona de otro tono de piel, eso ya está afectando la esfera económica, política, social. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué podemos hacer, Uber? Digo, es una reflexión que puede Eh, ser muy amplia. pues yo creo que de entrada, pues no hay que perder el tiempo en intentar de convencer, ¿no? Claro. O intentar sensibilizar una sociedad, pues que está decidida a lo mejor a ser racista, ¿no? Sí, Yo creo que aquí lo importante es fortalecer sobre todo a los hablantes de la lengua, ¿no? Por ejemplo, a las nuevas generaciones de los pueblos, los chicos, darles esas herramientas de conocer su historia, de reivindicar su lengua, de fortalecerlos en los espacios donde se habla, porque mientras nosotros podemos estar convenciendo de un evento tras otro evento, tras otro evento, pero la lengua está perdiéndose en el lugar donde se habla, que es donde más es importante preservarla, ¿no? Ese es un tema.
que hay que adentrarse a eso. Y la otra parte, yo creo que es importante que también no hay que tener esa idea de dividir, no, pues que ellos son pueblos indígenas, nosotros somos mestizos, como que esa idea de división solamente conviene a las estructuras de poder que les conviene que estemos divididos y que pensemos que Claro. somos distintos, ¿no? Cuando al final de cuentas, pues solos, todos los que estamos en un lugar, pues pertenecemos a un territorio que es diverso y que tiene su propio pensamiento y hay que reconocerlo ahí. Y es muy importante también que la gente, pues que le interesa estos temas y que tenga sensibilidad de estos temas, de tener un compromiso más allá del interés, sino, por ejemplo, aprender una lengua, ¿no? O sea, no cuesta nada aprender el náhuatl, el mepa, el ñusabi, o una lengua al menos del estado de Guerrero o de México, porque si llega ese momento en que la lengua muere, pues va a ser muy difícil encontrar a alguien que te enseñe la lengua. Sí, en cambio ahorita, pues hay mucha gente, pues que habla la lengua, uno se puede ir a una comunidad, amigos, material, o sea, se puede, si se tiene la voluntad de aprender una lengua de nuestro estado, ¿no? Y obviamente no ha habido esa voluntad de fortalecerla en la parte de las instituciones que dicen que hacen el trabajo hacia los pueblos, pues no, porque de entrada no se reconocen las cuestiones, derechos de los pueblos en la constitución, en las universidades, por ejemplo, de nuestro estado, pues no es una manera obligatoria, por ejemplo, hablar una lengua del estado cuando te titulas, ¿no? Como lo es con el francés, el inglés, en las universidades, ¿no? Entonces deberían implementarse otras cosas. Bueno, es como por decir cosas muy sencillas, ¿no? Pero hay cosas Y más que los complejas. hispanistas te atacarían de loco diciendo, ¿cómo es posible que estés proponiendo eso, no? Claro, ¿no? O Y eso, pues, todo es un trabajo que demuestra que hay efectivamente mucho racismo de fondo, ¿no? sí. Mm. Bueno, estimado Uber, pues ha sido una conversación bastante interesante, bastante larga, bastante compleja, bastante reflexiva. Sin duda podríamos estar hablando de estos temas durante muchas más horas, pero pues entiendo que los tiempos y la vida no nos dan, como tú mismo lo has dicho, la memoria oral es eterna por hacerlo en un sentido. Eh, Quisiera ir finalizando con esta parte nuevamente reflexiva sobre el desplazamiento de los pueblos originarios, ¿no? Eh, Cómo es que mucha gente, nuevamente colonizada o defensora de la hispanidad, pues critica que los pueblos originarios no quieren progreso porque no dejan entrar, pues, a las empresas transnacionales o ciertas cosas, ¿no? Y lo que podemos ver es que después de una profunda reflexión y si nosotros nos ponemos a estudiar, pues no solamente ya los desplazaron desde la antigüedad, los españoles desplazaron, los europeos desplazaron, y hoy en la actualidad, pues de los territorios a donde los desplazaron o tuvieron que emigrar, ahora esos territorios también los quieren desplazar. Eh, y pues es un cuento de nunca acabar, o bueno, ojalá algún día se acabe, pero quisiera hablar sobre ese punto del desplazamiento, de la importancia del territorio y cómo hacerle, pues, entender a las personas que la defensa del territorio para los pueblos originarios es muy importante. Sí, sí, yo creo que sí, efectivamente no nos va a alcanzar ya nos llevamos mucho tiempo ya, ¿no? Y casi no hemos hablado mucho, ¿no? Falta mucho por platicar, ojalá podamos Va a haber reunirnos una en otro segunda parte. momento, Sí, a lo mejor en una segunda parte, a lo mejor en un tema en específico, ¿no? Porque ahorita como que hablamos un poco sí, sí, amplio, un poco de todo, como si fuera una ventana también así para es. conocer toda esta situación, ¿no? De la cultura MEPA actualmente y agradecerte la invitación, ¿no? Y no queda más, pues, que ante la muerte que nos condena,
pues seguir resistiendo y teniendo pues esperanza, organizándonos y pensando de manera colectiva, ¿no? Como decía hace rato, nadie nació para vivir todo el mundo, todo esto se hace por medio de los demás y fortaleciéndonos todos en conjunto, creo que podemos lograr muchas cosas por ese camino, ¿no? Y agradecerte la invitación. Pues bueno, yo también quisiera despedirme y un poco por cualquiera que se haya interesado en este tema que hablamos. Eh, en este libro que se llama Shononehumashabomepa, el cómo del filosofar de la gente piel, pues también hablo un poco sobre todo esto que platicamos, un poco de la historia MEPA, un poco del análisis de las palabras, en cómo se presenta el conocimiento en la oralidad. Este libro, pues lo pueden conseguir en la plataforma web de la página Gusanos de la Memoria, ¿no? Entonces ahí puede conseguir este libro, nos pueden escribir y lo podemos mandar a cualquier parte de la República, por vía pues correos de México y el costo es 350 pesos, ¿no? Que está a la venta y bueno, y también tenemos otros libros ahí que hemos producido como colectivo. Y aprovecho también para contarles que invitarlos a que pues revisen, ¿no? Esta página web del colectivo Gusanos de la Memoria, ahí donde nosotros estamos poniendo constantemente las actividades que hacemos aquí en la región en promover la cultura, en fortalecer la lengua con los jóvenes, ¿no? Nosotros somos un colectivo que desde el 2017 trabajamos talleres de creación literaria y filosofía en las distintas escuelas de la región de la montaña, sobre todo en telebachillerato y telesecundaria, secundarias o bachilleratos. Damos talleres, ¿no? Y con la finalidad de fortalecer, ¿no? Todo este trabajo con la lengua, a través, digamos, del arte, ¿no? Que es la poesía, la narración, la música, la pintura, la fotografía, los videos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos como colectivo y tenemos esta página web donde ustedes pueden consultar todas esas actividades que hacemos y también van a encontrar ahí muchos libros que tienen que ver con los pueblos originarios, tanto en filosofía, pero también en poesía o novela. Y todas pueden descargarse de manera gratuita, ¿no? Y desde luego, pues si alguien quiere tener su ejemplar en físico, pues también se lo podemos hacer llegar y a ese tiene un costo. Pero bueno, pues básicamente el colectivo está enfocado en la promoción de las culturas de la región de la montaña y también de nuestro país, ¿no? Tenemos varios premios de creación literaria que tenemos dirigidas hacia los jóvenes. Uno es que sacamos anualmente por ahí el mes de marzo, dirigido a todos los jóvenes de las lenguas de México. Ahí pueden ver también, ahí hacemos una premiación, editamos unas antologías de este premio. Y hace 2 años empezamos una aquí en la región de la montaña a nivel regional, dirigido a los estudiantes de secundaria, que son las calavitas literarias bilingües, ¿no? Entonces también ahí ya pueden consultar las convocatorias y básicamente hacerles esa invitación de acercarse al trabajo que hace el colectivo Gusanos de la Memoria pues esperemos que se puedan sumar también a estos trabajos y estar en contacto con todos ustedes. Gracias. Excelente, mi estimado Uber. Em, Quisiera entonces eh, terminar con esta parte de agradecimiento hacia la invitación, al haber aceptado em, esta entrevista, sobre todo por los tiempos que entiendo que hay una agenda bastante ocupada por todas estas actividades que haces. Y no me quedaría más que pues si nos pudieras dar esta última reflexión sobre el desplazamiento actual de los pueblos originarios y finalizar ya con pues una despedida para este día de hoy.
Sí, ¿no? Pues es cierto que si nosotros miramos por todas partes, el desplazamiento, no nada más el desplazamiento, sino el aniquilamiento de todo, ¿no? O sea, se, este, se está perdiendo la lengua, ¿no? Porque se impone una lengua distinta al de nosotros por medio del racismo que nos violenta, ¿no? Al hablar nuestra lengua y la dejamos de hablar. Nuestros territorios pues están concesionados a muchas empresas extractivistas, extranjeros, ¿no? Este, la gran mayoría de las personas que son defensoras de los pueblos indígenas, de los derechos indígenas, pues son personas que son perseguidas, que son asesinadas, que están desaparecidas, ¿no? Entonces, esa es la situación que viven los pueblos actualmente, ¿no? Una situación de violencia, de aniquilamiento de manera constante hacia los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que ante esa situación, pues no queda más que regresar a lo nuestro y pensar y de manera colectiva, ¿no? Cómo defendernos hacia todas esas violencias que vienen, ¿no? Y pusimos el ejemplo de cómo se desplaza, digamos, el habitar, ¿no? Por medio de las casas. Pero ese es un ejemplo, pero también está todo, cómo se desplaza los sistemas políticos por medio de los partidos políticos que vienen a dividir a las Sí, comunidades, imponer su lógica de hacer política, desplazando totalmente las formas organizativas de los pueblos de hacer su propia política, ¿no? Cómo es que la religión viene impuesta también, como decíamos, con otras formas de colonización y desplaza toda la espiritualidad y la historia de la comunidad, ¿no? Cómo es que también el sistema de salud, cómo es que se denigra todo la salud comunitaria por una salud impuesta que está atravesado por una economía, y para no valorar, digamos, el uso, digamos, de las plantas medicinales para tratamiento de enfermedades comunes, ¿no? Obviamente que hay enfermedades que son más complejas, pero a partir de esto, pues hay un desplazamiento totalmente también de nuestra forma de salud, de vivir, de sentir, de nuestra lengua, ¿no? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo y hay que ser muy conscientes, pues, que los pueblos pues no están sobreviviendo ante la muerte de manera cotidiana. Esa es mi última reflexión. pues muchísimas gracias, Uber, por Sí, todo este conocimiento que nos has compartido. eh, desde mi experiencia, eh, a todos y todas los que nos están viendo, invito a leer a Uber Matigua. La verdad es que tiene textos bastante interesantes. Eh, si tienen la oportunidad de adquirir su libro, adquiéranlo. Y también si quieren conocer lecturas, pues nada más busquen Uber Matigua y les aparecen un montón de textos ahí sobre el filosofar, sobre todo los que yo he visto en la jornada La Hojarasca. Y pues ojalá, siempre termino casi todas mis entrevistas con el ojalá de que la gente despierte, se descolonice y pues podamos ser un México más unido, menos polarizado, y sobre todo que entendamos que pues la unión hace la fuerza y que claro. solamente desde nosotros podemos reconstruir nuestro propio futuro. Entonces, muchas gracias a todas y todos los que nos siguen y pues ahí estamos a sus órdenes.